Saludos, mi nombre es Erwin Castellanos. El día de hoy estaré explicando sobre el tejido nervioso, ya que este consta de dos tipos de células, las neuronas y la neuroglía o glía. Cabe destacar que las neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso: pensar, razonar, controlar la actividad muscular, sentir, entre otras. Son células excitables que también conducen conductas y los impulsos que hacen posible todas las funciones del sistema nervioso en el cuerpo humano. Representan también la unidad básica, funcional y estructural del sistema nervioso. Aunque pueden tener distintas formas y tamaños, todas las neuronas tienen una estructura básica y consta de tres partes esenciales, que es el cuerpo neuronal, las dendritas y los axones. Cuando hablamos del cuerpo neuronal o soma neuronal, este contiene el núcleo y el citoplasma. También allí tiene sus organelos intracelulares rodeados por lo que es la membrana plasmáticas. Cuando hablamos de las dendritas, estas son prolongaciones cortas, ramificadas, en general múltiples, y a través de las cuales también las neuronas reciben estímulos procedentes de otras neuronas vecinas que con las cuales se establece sinapsis o contacto entre células. También tenemos lo que es el axón. Es una prolongación filiforme de una neurona, por lo que ésta transmite impulsos nerviosos hasta una o varias células musculares también, glandulares, nerviosas, entre otras. Cabe destacar que las neuronas también están sostenidas por un grupo de células excitables que, valga la redundancia, en conjunto se denominan neuroglia. Las células de neuroglia son en general más pequeñas que las neuronas y superan en 5 a 10 veces en número. Las principales células de la neuroglia son astrocitos, que desempeñan muchas funciones importantes dentro del sistema nervioso central, y los oligodendritos, que realizan síntesis de mielina y la mielinización de los axones en el sistema nervioso central. También existen otros tipos de células pequeñas, como las células de Schwann, y las cuales sintetizan la mielina, que reducen los axones, y las células satélites, que sirven de soporte de las células de los ganglios. Debemos tener en cuenta que las neuronas se conectan entre sí a través de la sinapsis, que esta constituye la clave para el procesamiento de la información. Existen dos tipos de sinapsis, tanto química y eléctrica. La transmisión de las señales es a través de la sinapsis química, mediante moléculas conocidas como neurotransmisores, de las cuales en la actualidad se conocen más de 20 clases.
de célula. Aquí tenemos una imagen donde demuestra el proceso de sinapsis. También cabe destacar que la unión neuromuscular en la zona donde se conectan las neuronas motoras con las fibras musculares es un punto de intersección del sistema nervioso que permite que los músculos se contraigan. Se inicia una contracción muscular con la llegada de la señal nerviosa que alcanza la sinapsis de una unión neuromuscular. Las vesículas sinápticas liberan acetilcolina que se une a los receptores de la célula muscular, iniciando una señal eléctrica en la membrana de la célula muscular. La señal eléctrica se expande por toda la membrana de la célula muscular y entra en los túbulos T al retículo sarcoplasmático, donde se libera calcio al citoplasma de la célula muscular. El calcio se une a la molécula de la tropomina que inicia la contracción muscular, como podemos observar aquí. Esto es lo que les acabo de explicar, donde aquí es la unión neuromuscular, la fibra muscular es esta. Tenemos aquí la unión neuromuscular. Aquí tenemos la acetilcolina, donde se libera, retículo sarcoplasmático le llamamos a esto, y el calcio se une a la tropomina. Okay. Entre los canales iónicos potenciales de la membrana, ahí tenemos que las neuronas se comunican entre sí a través de potenciales de acción o impulsos nerviosos. La producción de potenciales de acción depende de dos características básicas de la membrana plasmática: el potencial de membrana en reposo y canales iónicos específicos. Como en muchas otras células del cuerpo, la membrana plasmática de las neuronas posee un potencial de membrana, es decir, una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana. El potencial de membrana es como la carga almacenada en un acumulador cuando la neurona está en reposo. Este potencial se denomina potencial de membrana de reposo. El potencial de acción o impulso nervioso es una secuencia rápida del fenómeno que intervienen el potencial de membrana para luego restaurarlo a su estado de reposo. Se produce tras la llegada de la célula de un estímulo y gracias a la excitabilidad de las neuronas, se transforma en potencial de acción. Durante un potencial de acción se abren y después se cierran dos tipos de canales iónicos. En este caso, el número 1 lo podemos denominar como primero se abren los canales que permiten la entrada del ion sodio a la célula, lo cual provoca lo que es su despolarización. Y luego, en segundo término, segunda opción, después se abren los canales del ion potasio, con lo que ocurre la salida de estos iones y se genera la repolarización, potenciales de acción y sinapsis. Los potenciales de acción son señales de baja frecuencia conducidos en forma muy lenta. No pueden saltar de una célula a otra en la sinapsis química, por lo cual lo que es la comunicación entre las neuronas debe ser medida por neurotransmisores. De esta manera, la neurona posináptica recibe las entradas procedentes de sinapsis excitadoras e inhibidoras, o sea, recibe impulsos amplificados de atenuados.
La suma de estos impulsos en el cuerpo de la célula determinará si será o no estimulada, dependiendo si el valor de dicha suma es superior al valor del umbral, intensidad mínima necesaria. De generación del potencial de acción, esto depende de que se genere el nuevo potencial en el elemento posináptico. Se conoce como sumatoria espacial y temporal de potencial. Ahora, cuando hablamos de el tejido nervioso, como podemos observar acá, el tejido nervioso está constituido por un conjunto de células muy diferenciadas, morfológicas y funcionalmente. La neurona, sin embargo, es de interés destacar la relación estructural y funcional con las otras células que componen la red nerviosa. Tradicionalmente podemos decir que se denomina neuroglia, al conjunto de todas las otras células originales, al igual que la neurona del ectodermo embrionario, que junto con ella conforman el tejido nervioso. Sin embargo, también es necesario agregar otro tipo de células como la microglia, que tiene un origen embrionario diferente en el mesodérmico, y a veces se le cita como falsa neuroglia. A diferencia de las neuronas, la neuroglia y la microglia no son células excitables y representan aproximadamente la mitad del volumen del sistema nervioso. Pero cuando hablamos de microglia, como podemos observar acá, la función más destacada es la fagocitaria, que actúa como elemento de defensa del sistema nervioso, destruyendo restos de elementos necrosados, y participa en procesos inflamatorios o vasculares. Interviene también en la reparación de lugares de lo que es la lesiones. Y cuando hablamos de macroglia, las funciones principales de esta célula se vinculan con el sostén llenado, lo que es llenando los espacios entre neuronas, lo que es la reparación de las pérdidas del tejido nervioso, que desencadena una proliferación, hipertrofia de estas células, lo que es la nutrición también, actuando como intermediaria entre los vasos sanguíneos y otras células nerviosas, y también actúan como barrera hematoen, evitando la invasión de sustancias nocivas y agentes patógenos, como por ejemplo las bacterias. También cabe destacar como pueden observar, que en el dinámico mundo de la investigación científica, la confluencia de lo que es la neurociencia y la inteligencia artificial demuestra el poder que tiene como sinergia interdisciplinaria. Está lo que es esta notable asociación no solo muestra el potencial de la investigación colaborativa, sino que también impulsa a ambos campos hacia territorios inexplorables de descubrimiento e innovación, al fusionar la comprensión intrincada del cerebro humano con las destrezas computacionales de la inteligencia artificial. Los investigadores pueden diseñar también mecanismos neuronales complejos y desarrollar tecnologías de vanguardia que avanzan con nuestro conocimiento y capacidades. Esta colaboración fomenta también lo que es un terreno fértil para avanzar, que tiene el potencial de transformar la medicina, la tecnología y nuestra comprensión de la mente misma. De igual manera, la neurociencia computacional
predictiva. Es un campo reciente que combina el procesamiento de señales de neurociencia, los datos clínicos y el aprendizaje automático para predecir el cerebro durante, por ejemplo, lo que es un estado de coma o de anestesia de un paciente. Y entre las referencias bibliográficas que tenemos son estas.